IDEA es el estudio internacional de la endometriosis profunda. Los objetivos de la conferencia son dos. En primer lugar, presentar una sistemática de evaluación ecográfica ante sospecha de endometriosis. Y en segundo lugar, proponer los términos, definiciones y medidas del grupo IDEA como un estándar para la comunicación entre el ginecólogo y el ecografista. El consenso IDEA sobre términos, definiciones y medidas ha sido desarrollado por expertos, ginecólogos y ecografistas para describir las características ecográficas de los diferentes tipos de endometriosis, pero particularmente la infiltrante profunda. En esta breve línea de tiempo se presenta la historia de este consenso. En el año 2011, ISUOC, la Sociedad Internacional de Obstetricia y Ginecología, en su congreso en Copenhague, presenta la declaración inicial. Se trabajó sobre ella poco más de 3 años y a fines del 2014 se presentó un primer borrador. Se incorporaron más expertos y por un consenso total se arribó al documento publicado en el año 2016. Vamos a introducirnos en el tema. Como se sabe, la endometriosis afecta al 5% de las mujeres en todo el planeta, aproximadamente. Las localizaciones pelvianas son múltiples y ahí estamos viendo un listado en pantalla. Desde el punto de vista del ecografista, se simplifica la clasificación y se la divide en endometriomas, adenomiosis y endometriosis infiltrante profunda. La ecografía no resuelve en lo que son las adherencias superficiales. ¿Cómo es el procedimiento? El ginecólogo, ante cualquier consulta, debe hacer una detallada anamnesis donde se destacan en el monitor estos puntos a tener en cuenta. Luego, el examen físico se reduce simplemente a una especuloscopía y un tacto vaginal. Ahora bien, si de examen físico y anamnesis surge la sospecha de endometriosis, ahí sí corresponde completar el estudio con una ecografía cuyos objetivos son mapear la ubicación de las lesiones, si es que las hay, y estimar la gravedad del cuadro. Para eso, se plantea en el consenso de IDEA lo que se denomina ecografía dinámica, la cual consta de 4 pasos, los cuales no deben ser respetados como figuran en este cuadro. O sea, no se debe hacer primero el primer paso, a continuación el segundo, el tercero y el cuarto, sino que se pueden saltear. No obstante, por una cuestión de facilitar la estandarización, se presentan así, en principio, como una rutina de evaluación del útero y los anexos, como ya se dijo, más una ecografía en busca de signos de adenomiosis y la presencia o ausencia de endometriomas. A continuación, se buscan los marcadores suaves, como por ejemplo los puntos dolorosos muy focalizados dentro de la pelvis femenina, que pueden ser evaluados simplemente haciendo presión puntual con el transductor, la movilización de los ovarios. Luego, el tercer paso es la evaluación del signo deslizante en el fondo de saco. Y por último, el estudio de los posibles nódulos de endometriosis infiltrante profunda en los compartimentos anterior o posterior. Entonces, la ecografía dinámica podemos decir que se divide en 2 partes. En una primera es un estudio general de 3 pasos más el estudio focalizado, que viene a ser el 4.º paso.
Y el estudio focalizado propiamente dicho, que se divide en los compartimientos anterior y posterior. Vamos al primer paso, evaluación del útero y los anexos. Bueno, hay que ver si el útero conserva su movilidad habitual, si se presentan signos de adenomiosis, hay que buscar la presencia o no de endometriomas y posibles adherencias. Aquí estamos viendo una imagen de una ecografía endocavitaria, un útero que está en ABF, y es más que evidente que el diámetro de ambas paredes uterinas no es simétrico, en donde se destaca a todas luces que la pared posterior es mucho más gruesa que la pared anterior. Además, se muestra con una heterogeneidad marcada, pero sin límites precisos. No hay una diferencia bien neta, bien relevante, bien marcada entre el miometrio heterogéneo y el homogéneo. Esto es característico de una adenomiosis difusa. Aquí estamos viendo el mismo caso dividido en dos partes. Es una ecografía endocavitaria con un útero en ABF, en donde se observa útero en ABF, útero en ABF en escala de grises. Aquí atrás nos llama la atención esta imagen, ovoidea, hipoecoica, relativamente homogénea, con ecos internos de bajo nivel y refuerzo acústico posterior. Este es un patrón característico de un endometrioma. La misma imagen con las mismas características a las cuales se le sumó Doppler color y no se observa vascularización interna ni siquiera de distribución periférica. Entonces, aquí tenemos la firme sospecha de que se trata de un endometrioma en fondo de saco posterior. No obstante, alguien puede plantearse un diagnóstico diferencial con un núcleo miomatoso subseroso. Es válido el diagnóstico diferencial, más obsérvese que los bordes son marcadamente ecogénicos, como si tuvieran una membrana gruesa, y además no hay un patrón de vascularización habitual en el Doppler, cual es el de vascularización de distribución periférica. En el mismo caso, lo que se hizo fue angular el transductor, y aquí estamos viendo algo que se presenta con mucha frecuencia en los endometriomas, que es un endometrioma mayor, que es el que nos llama la atención, pero otra imagen similar al lado de la misma. Y esto sí así nos certifica que estamos ante la presencia de un endometrioma. Aquí hay otras dos imágenes más para ilustrar. Arriba estamos viendo a dos ovarios que están uno al lado del otro. Este es el denominado signo del beso, en el cual ambos ovarios se juntan en el fondo de saco de Douglas por adherencias entre ellos. Y cada uno de estos ovarios presenta la típica imagen ovoidea hipoicoica con ecos internos de bajo nivel y refuerzo acústico posterior, que prácticamente nos están describiendo sendos endometriomas. Abajo también encontramos otro endometrioma, pero acá llama mucho la atención esa corona vascular pero tan marcada. Esto se trataba de un endometrioma luteinizado en una paciente embarazada. Aquí lo que se puede plantear es el diagnóstico diferencial con un cáncer de ovario. El hecho de que esté embarazada nos lleva a pensar de que se trata efectivamente de un endometrioma luteinizado, y hay que ver los antecedentes previos. En el paso siguiente, los marcadores suaves. Esto es la búsqueda de signos de endometriosis superficial y de adherencias. Ya dijimos que no son objetivables ecográficamente. Fundamentalmente lo que podemos observar son los puntos de sensibilidad. Presionamos en algún lugar muy preciso con el transductor y ahí puede que la paciente refiera una molestia o hasta dolor, que los ovarios se encuentren fijos, no podamos movilizarlos ni con presión del transductor ni con las manos, ni con la mano libre haciendo presión sobre el abdomen materno.
Y la presencia de colecciones tubarias, que esta fibrosis, estas fibrosis adherenciales, que aunque no las podamos ver, pueden hacer que las trompas se contorneen y acumulen líquido en su interior o se hagan un trayecto serpiginoso que nos hagan incluso hasta confundir con un posible hidrosalpinx. Tercer paso, evaluación del fondo de saco. Bueno, aquí estamos viendo dos imágenes. Una es de esta que estamos viendo aquí, un útero en retroverso flexión. Fíjese cómo al hacer compresión con el transductor vemos que este se desliza bien con las asas que lo rodean. Y en este útero en ABF ocurre lo mismo. Y podemos ayudarnos no solamente con el transductor, sino con la mano libre. Cuando el signo deslizante es positivo, se dice que el fondo de saco no está borrado. Lo que decía hace un momento, aquí en este esquema estamos viendo cómo se presionan con el transductor desde la vagina al tiempo que puede ayudarse con la mano libre, lo cual puede ser más útil en los casos de que el útero está en IVF que en los casos que está en retroverso flexión. Y el cuarto y último paso es la evaluación de los nódulos de endometriosis infiltrante profunda. Siempre es conveniente que la vejiga tenga algo de orina. El transductor se coloca en el fondo del saco anterior en un primer momento, luego se pasa al posterior y se retira lentamente para ir evaluando también las paredes vaginales. En estudio focalizado se divide, como ya se dijo, en los compartimientos anterior y posterior. En el anterior vamos a evaluar vejiga, fondo de saco, útero vesical y uréteres. En el compartimento posterior vamos a evaluar tabique recto vaginal, vagina, ligamentos útero-sacros y recto. Empezamos con el compartimento anterior, con la vejiga. Donde se afecta con más frecuencia es en la base. Pero solamente lo observamos con ecografía si compromete la capa muscular, porque como ya se dijo, la que es superficial no es objetivable por ecografía. Si tiene algo de orina, o sea, si hay un residuo vesical postmiccional, es mejor. Y siempre que encontremos una lesión, debemos medir los 3 diámetros. Aquí estamos viendo en esta imagen verde. Esto corresponde a la base de la vejiga, que es donde con más frecuencia asientan las lesiones, y en segundo lugar en la pared posterior y cúpula en su mitad posterior de la vejiga. Este es el estudio dinámico propiamente. Aquí se hacen cortes parasagitales con el transductor endocavitario y llama la atención lo que se observa aquí. Este nódulo hipoecoico en la pared posterior y basal de la vejiga. Miren cómo protruye y cómo sobresale, cómo protruye hacia la vejiga propiamente, hacia el interior de la vejiga. ¿Ven? Esta es la imagen que buscamos. Una imagen hipoecoica, ovoidea, algo heterogénea. También en el compartimento anterior vemos una evaluación del fondo de saco útero vesical. Aquí aplicamos también el signo deslizante. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con adherencias postcesáreas. Nos resulta muy útil la anamnesis, por supuesto. Y cuando el signo deslizante es positivo, se dice que el fondo de saco anterior o el fondo de saco útero vesical no está obliterado. Miren qué bien cómo se ve aquí, cómo se desliza la pared posterior de la vejiga con la pared anterior del útero, incluso en su base también. Ahí está. En el compartimento anterior también evaluamos los uréteres, evaluamos su segmento distal, hacemos primero un corte sagital en el medio, en sagital estricto, y luego vamos a hacer parasagitales a izquierda y derecha para tratar de identificar
los uréteres distales, que se los vemos únicamente cuando están dilatados. O bien podemos, aunque no identifiquemos el uréter, en lo que sería en la trayectoria del mismo podemos ver un nódulo. Y esto se debe completar con una ecografía renal para evaluar una eventual hidronefrosis. Pasamos al compartimento posterior, vamos a evaluar el tabique recto vaginal en busca de la presencia de un nódulo de endometriosis infiltrante profunda que debe estar por debajo del borde inferior del labio posterior del cérvix en la interfase recto-vagina. ¿Cómo es esto? Así, aquí tenemos un esquema en el cual estamos observando el útero nave F, este es el cérvix y este es el borde inferior del cérvix. Se traza una línea imaginaria y entre esta línea imaginaria que está en el borde inferior del cérvix hacia caudal tenemos el tabique recto vaginal y este es el lugar donde puede haber nódulos rectovaginales, porque este otro espacio no corresponde a lo que en la estandarización que se está presentando en este momento se trate de un tabique recto vaginal. Lo vamos a ver a continuación. ¿Y este espacio por qué está conformado? Bueno, por esta misma línea, pero en vez a caudal, acefálico, hasta el borde inferior del peritoneo posterior. Pero bueno, en este momento lo que nos interesa es esto. Cualquier imagen que se presente entre la línea imaginaria que parte perpendicular al labio posterior, a la parte más caudal del labio posterior hacia caudal, y esté entre la vagina y el recto, esos van a ser las lesiones de endometriosis infiltrante profunda en el tabique rectovaginal. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de lo que se mencionó recién. Aquí una bien entre ambas estructuras. Estos son los diagramas y estas son las imágenes correspondientes. En cambio, en el compartimento posterior en la vagina, la lesión se ubica en el fondo de saco posterior y en los fondos de sacos laterales. Era lo que se decía hace un momento. ¿Ven? Están acá entre el borde inferior del útero y el borde inferior o en la parte más caudal del peritoneo posterior. Aquí está. Estos son los esquemas y aquí hay algunas de las imágenes que ilustran. Y también en el compartimento posterior los ligamentos uterosacros. Los ligamentos uterosacros habitualmente no los vemos. En condiciones normales no son visibles por ecografía, pero en esa grasa que los rodea podemos encontrar los nódulos hipoecóicos, generalmente ovoides, a veces redondeados, pero casi siempre algo heterogéneos y de superficie irregular. Aquí se están representando en estos diagramas y aquí se ven las imágenes correspondientes ecográficas. Y en el compartimento posterior se evalúa el recto propiamente. Cuidado que el compromiso rectal puede acompañarse de compromiso sigmoideo. Y si hay compromiso sigmoideo, lo vemos o lo sospechamos, al menos en el tercio inferior, esto amerita que se busquen lesiones más altas porque están presentes en poco más del 50% de los casos, pero se hacen con otros métodos de imágenes y no con ecografía. Con ecografía podemos resolver hasta el sigmoides inclusive, más que por vía transvaginal, por ecografía por vía transrectal, que se puede utilizar mismo el transductor transvaginal. Y esto es un esquema a manera de síntesis de todo lo que se dijo hasta ahora. Aquí también se está mostrando una medición desde un uréter, desde una lesión ureteral hasta el meato. Y aquí se está mostrando una lesión en diábolo que compromete parte de... esto es un compromiso entre el sector vaginal propiamente, de un fondo de saco lateral o posterior, con el recto sigmoides y lesiones más altas.
Hay que tener en cuenta lo siguiente. Para un operador experimentado es necesario que haga 40 signos deslizantes para que adquiera la capacitación necesaria. O sea que la curva de aprendizaje es corta, porque un operador inexperto necesita aproximadamente 200 evaluaciones de signos deslizantes. Y está descrito y hay con uniformidad de criterios, es decir, que el deslizamiento suele ser más evidente en la zona del retrocervix que en el fondo uterino posterior superior. Sin embargo, cuando empiecen a practicar esto van a ver que no sé si están así. Cuando están libres se nota bien libre en los dos. Dos síntesis y dos tips. La primera síntesis, bueno, a manera de resumen, la ecografía dinámica consta de 4 pasos. En el primero tenemos la evaluación de rutina del útero y los anexos, la búsqueda de los marcadores suaves, los signos deslizantes y la evaluación detallada de los segmentos anterior y posterior con cada uno de sus componentes, como se acaban de mencionar. Y además, como síntesis, recuerden que los nódulos se miden en los 3 diámetros. Como tips, siempre informen la distancia entre el nódulo ureteral que encuentran y el meato, porque recuerden que tenemos que mapear. Nosotros tenemos que, primero, ver si hay signos de endometriosis infiltrante profunda. Si nosotros reconocemos los nódulos, tenemos que mapearlos, porque le estamos ayudando al cirujano para que llegue más fácilmente a destino y lo resuelva con la menor morbilidad posible. Y además, si nosotros de mapearlo los contamos y los medimos, como se dijo, en los 3 diámetros, vamos a dar una idea de la extensión y por ende de la gravedad que pueda tener el cuadro. Entonces, seamos muy sistemáticos, muy metódicos y vamos paso a paso. Informemos la distancia del nódulo ureteral hasta el meatro, así como también informemos la distancia entre el nódulo recto sigmoideo y el orificio anal externo. Y si tiene más de un nódulo, además de medirlos y contarlos, lo que tenemos que hacer es medir la distancia entre el nódulo más caudal y el orificio anal externo. Así es como se debe proceder. Muchas gracias.